El primer día de kindergarten, mi madre decidió llevarme en auto a la escuela. Ambas estábamos nerviosas y ella quería acompañarme hasta el momento en que entrara al aula. Me tardé un poco más en arreglarme por la mañana debido a mi brazo todavía en recuperación. El yeso subía un par de centímetros por encima del codo, lo que implicaba que tenía que cubrir todo el brazo con una bolsa de látex especialmente diseñada cuando me duchaba. La bolsa se ajustaba alrededor de la abertura para sellar y evitar que entrara agua que pudiera arruinar el yeso. Ya me había hecho hábil en colocar la bolsa yo mismo. Aquella mañana, sin embargo, quizá por la excitación o los nervios, no apreté bien la cincha. A mitad de la ducha, sentí que se acumulaba agua dentro de la bolsa alrededor de mis dedos. Salté fuera y rasgué la protección de látex, pero pude notar que el yeso, antes rígido, se había reblandecido al absorber agua. Como no hay manera efectiva de limpiar el espacio entre el cuerpo y el yeso, la piel muerta que normalmente se desprende simplemente queda ahí. Cuando se humedece por algo como el sudor, despide un olor, y aparentemente ese olor es proporcional a la cantidad de humedad introducida. Pronto, cuando intenté limpiarlo, me golpeó un hedor poderoso a putrefacción. Mientras frotaba frenéticamente con la toalla, el yeso comenzó a deshacerse. Me angustiaba cada vez más. Había puesto todo el esfuerzo que un niño podía en su primer día de escuela. La noche anterior me había sentado con mi madre a elegir la ropa. Había pasado mucho tiempo escogiendo mi mochila y estaba extremadamente emocionado por mostrar a todos mi lonchera de las tortugas ninja. Ya había caído en la costumbre de mi madre de llamar amigos a esos niños que aún no conocía. Pero a medida que el estado de mi yeso empeoraba, me deprimí pensando que seguramente no podría llamar amigo a nadie al terminar el día. Derrotado, se lo mostré a mi madre. Tardamos 30 minutos en sacar la mayor parte de la humedad intentando preservar el resto del yeso. Para atajar el olor, mi madre cortó tajadas de jabón y las deslizó dentro del yeso, y luego frotó el resto del jabón por fuera en un intento de encerrar el hedor rancio dentro de uno más agradable. Al llegar a la escuela, mis compañeros ya estaban en su segunda actividad y me metieron a la fuerza en uno de los grupos. No me quedó claro cuál era la consigna de la actividad y en unos 5 minutos la había incumplido tan gravemente que cada miembro del grupo se quejó con la maestra y preguntó por qué tenía que estar en su grupo. Yo había llevado un marcador con la esperanza de que alguien firmara o dibujara en mi yeso junto al de mi madre, y de pronto me sentí muy tonto por haber puesto el marcador en mi bolsillo esa mañana. En mi escuela primaria los de kindergarten comían en el comedor, pero algunas mesas estaban fuera de uso, así que no tuve que sentarme solo. Me hurgaba con vergüenza en los bordes deshilachados del yeso cuando un chico se sentó frente a mí. «Me gusta tu lonchera», dijo. Sentí que se burlaba y me enojé mucho. En mi mente, esa lonchera era lo último bueno del día. No miré mi brazo, y sentí un ardor en los ojos por las lágrimas que retenía. Levanté la vista para decirle que me dejara en paz, pero antes de que pudiera articular palabra vi algo que me hizo detenerme. Tenía exactamente la misma lonchera. Reí. «A mí también me gusta la tuya. Creo que Michelangelo es el más cool», dijo mientras imitaba movimientos de nunchaku. Yo iba a responder que Rafael era mi favorito cuando tiró su cartón de leche sobre su regazo. Me esforcé por no reírme porque no lo conocía, pero mi cara debía resultar graciosa y él empezó a reírse primero. De repente no me sentí tan mal por mi yeso y pensé que a este chico casi ni le importaría. Entonces se me ocurrió intentar mi suerte. «Oye, ¿quieres firmar mi yeso?». Al sacar el marcador me preguntó cómo me lo había roto. Le conté que me había caído del árbol más alto del vecindario. Pareció apenado. Lo vi dibujar su nombre con esfuerzo y cuando terminó le pregunté qué decía. Dijo que ponía Josh. Josh y yo almorzábamos juntos todos los días y nos juntábamos para proyectos siempre que podíamos. Yo le ayudaba con la caligrafía y él se echó la culpa cuando yo escribí pedo en la pared con marcador permanente. Llegué a conocer a otros niños, pero creo que incluso entonces sabía que Josh era mi único amigo verdadero. Mover una amistad fuera de la escuela cuando tienes 5 años es más difícil de lo que la gente recuerda.
El día que lanzamos los globos nos lo pasamos tan bien que le pregunté a Josh si quería venir a mi casa al día siguiente a jugar. Dijo que sí y que traería algunos juguetes. Dije que podríamos explorar y quizá nadar en el lago. Cuando llegué a casa le pregunté a mi madre y dijo que estaría bien. Mi entusiasmo fue inmenso hasta que me di cuenta de que no tenía manera de contactar a Josh para decírselo. Pasé el fin de semana entero preocupado de que la amistad se disolviera para el lunes. Cuando lo vi después del fin de semana, me alivió descubrir que él había tenido el mismo problema y pensó que era gracioso. Más tarde esa semana ambos recordamos escribir nuestros números de teléfono en casa y luego los intercambiamos en la escuela. Mi madre habló con el padre de Josh y quedó decidido que mi madre recogería a Josh y a mí en la escuela ese viernes. Alternábamos esa estructura casi todos los fines de semana. El hecho de que viviéramos tan cerca hacía las cosas más fáciles para nuestros padres, que parecían trabajar todo el tiempo. Cuando mi madre y yo nos mudamos al otro lado de la ciudad al terminar primer grado, estuve seguro de que nuestra amistad había llegado a su fin. Mientras nos alejábamos de la casa en la que había vivido toda mi vida, sentí una tristeza que sabía que no era solo por una casa. Me despedía de mi amigo para siempre, pero Josh y yo, para mi sorpresa y alegría, nos mantuvimos cercanos. A pesar de pasar la mayor parte del tiempo separados y vernos solo los fines de semana, seguimos siendo muy parecidos a medida que crecíamos. Nuestras personalidades encajaban, nuestro sentido del humor se complementaba y a menudo descubríamos que empezábamos a gustarnos cosas nuevas de forma independiente. Incluso sonábamos tan parecido que cuando me quedaba en la casa de Josh, él a veces llamaba a mi madre fingiendo ser yo. Su índice de éxito era notable. Mi madre bromeaba a veces que lo único con que podía distinguirnos a veces era por el pelo. Él tenía el pelo lacio, rubio sucio como su hermana, y yo tenía el pelo rizado castaño oscuro como mi madre. Uno pensaría que lo que más puede separar a dos amigos jóvenes son cosas fuera de su control. Sin embargo, creo que el catalizador de nuestra gradual separación fue mi insistencia en que nos coláramos a mi vieja casa para buscar cajas. El siguiente fin de semana invité a Josh a mi casa, siguiendo nuestra costumbre de alternar, pero dijo que no se sentía con ganas. Empezamos a vernos cada vez menos en el año siguiente. Pasó de una vez por semana a una vez al mes, a una vez cada un par de meses. Para mi 12º cumpleaños, mi madre organizó una fiesta. No había hecho tantos amigos desde la mudanza, así que no fue una fiesta sorpresa, mi madre no sabía a quién invitar. Avisé al puñado de chicos con los que me había familiarizado y llamé a Josh para ver si quería venir. Al principio dijo que no creía poder, pero el día antes de la fiesta me llamó para decir que vendría. Estaba muy ilusionado porque no lo había visto en varios meses. La fiesta salió muy bien. Mi mayor preocupación era que Josh y los otros chicos no se llevaran bien, pero parecían agradarse. Josh estuvo sorprendentemente callado. No me había traído regalo y se disculpó, pero le dije que no era gran cosa. Yo solo estaba contento de que viniera. Intenté iniciar varias conversaciones con él, pero siempre se quedaban en puntos muertos. Le pregunté qué le pasaba. Le dije que no entendía por qué se habían vuelto tan raras las cosas entre nosotros. No siempre fue así. Solíamos juntarnos casi todos los fines de semana y hablar por teléfono cada pocos días. ¿Qué nos pasó?, le pregunté. Levantó la vista de mirar sus zapatos y solo dijo, «Tú te fuiste». Justo después de que dijo eso, mi madre gritó desde otra habitación que era hora de abrir los regalos. Forcé una sonrisa y entré al comedor mientras cantaban cumpleaños feliz. Había un par de cajas envueltas y muchas tarjetas, pues la mayor parte de mi familia vivía fuera del estado. La mayoría de los regalos eran tontos y olvidables. Pero recuerdo que Brian me dio un juguete de Mighty Max con forma de serpiente que guardé durante años. Mi madre insistió en que abriera todas las tarjetas y agradeciera a cada persona que hubiera traído una. Años antes, en Navidad, había rasgado los envoltorios y sobres con tal frenesí que destruyó cualquier posibilidad de saber quién había dado qué regalo o cuánto dinero.
separamos las que habían llegado por correo de las que habían traído ese día para que mis amigos no tuvieran que quedarse mirándome abrir cartas de personas que nunca habían conocido. La mayoría de las tarjetas de mis amigos traían un par de dólares y las de mi familia contenían billetes más grandes. Un sobre no parecía tener nombre, pero estaba en la pila, así que lo abrí. La tarjeta tenía un patrón floral genérico en la portada y parecía ser una tarjeta reciclada porque estaba un poco sucia. En realidad me agradó la idea de que fuera una tarjeta reutilizada, siempre me parecieron tonterías. La sujeté para que el dinero no cayera al suelo al abrirla, pero lo único dentro era un mensaje impreso: te amo. Quien me dio la tarjeta no escribió nada, pero había rodeado el mensaje con lápiz un par de veces. La tomé y dije: vaya, gracias por la tarjeta tan genial, mamá. Ella me miró con curiosidad y luego volvió la atención a la tarjeta. Dijo que no era de ella y se divirtió mostrando la tarjeta a mis amigos, mirándolos para ver quién había hecho la broma. Ninguno dio un paso al frente. Entonces mi madre dijo: no te preocupes, cariño, al menos sabes que 2 personas te quieren. Y acompañó eso con un beso larguísimo y tortuoso en la frente que transformó la perplejidad del grupo en carcajadas. Todos reían, así que podría haber sido cualquiera, pero Mike parecía reírse más fuerte que los demás. Para no ser la víctima de la broma, le dije que solo porque él me hubiera dado la tarjeta no significaba que lo besaría después. Todos reímos. Al mirar a Josh, vi que finalmente sonreía. Bueno, creo que ese regalo puede ser el ganador, pero tienes un par más por abrir. Mi madre deslizó otro presente frente a mí. Aún sentía los temblores de risitas contenidas en el estómago cuando rompí el papel colorido. Al ver el regalo, ya no tuve motivo para contener la risa. Mi sonrisa se desvaneció al mirar lo que me habían dado: un par de walkie-talkies. Venga, muestra a todos. Los levanté y todos parecieron aprobar. Pero al volver la vista hacia Josh, él había palidecido hasta quedar pálido. Nos miramos un segundo y luego se levantó y caminó hacia la cocina. Lo vi marcar un número en el teléfono con cable pegado a la pared. Mi madre me susurró al oído que sabía que Josh y yo no hablábamos tanto desde que uno de los walkie-talkies se había roto, así que pensó que me gustarían. Sentí una intensa gratitud por la consideración de mi madre, pero esa sensación fue fácilmente sobrepasada por las emociones que resucitaron los recuerdos que había intentado enterrar. Mientras todos comíamos el pastel, le pregunté a Josh a quién había llamado. Me dijo que no se sentía bien y que había llamado a su papá para que viniera a buscarlo. Entendí que quería irse, pero le dije que ojalá pudiéramos vernos más. Le ofrecí uno de los walkie-talkies, pero negó con la mano. Decepcionado, dije: bueno, gracias por venir, supongo. Ojalá te vea antes de mi próximo cumpleaños. Lo siento. Intentaré llamarte más a menudo. De verdad lo haré, dijo. La conversación quedó estancada mientras esperábamos en la puerta la llegada de su padre. Miré su rostro. Josh parecía sinceramente arrepentido por no haber hecho más esfuerzo. Su ánimo mejoró repentinamente con una idea que le surgió. Dijo que sabía lo que me regalaría para mi cumpleaños. Tardaría un poco, pero creía que me gustaría mucho. Le dije que no era necesario, pero insistió. Parecía de mejor humor y pidió disculpas por ser un aguafiestas. Dijo que estaba cansado y que no había dormido bien. Le pregunté por qué justo cuando abrió la puerta en respuesta al claxon del auto en la entrada. Se volvió hacia mí, mientras se despedía con la mano, contestó a mi pregunta: creo que he estado sonámbulo. Fue la última vez que vi a mi amigo y un par de meses después desapareció. En las semanas que siguieron, la relación entre mi madre y yo se tensó por mis intentos de averiguar detalles de mi infancia. A menudo no se puede saber el punto de quiebre hasta que algo se fractura. Después de la última conversación con mi madre, imaginé que pasaríamos el resto de nuestras vidas intentando recomponer lo que tomó una vida construir. Ella había puesto tanta energía en mantenerme a salvo, tanto física como psicológicamente. Pero creo que los muros destinados a aislarme del daño también protegían su estabilidad emocional.
cuando la verdad salió a borbotones la última vez que hablamos, pude escuchar un temblor en su voz que pensé era la reverberación del colapso de su mundo. No imagino que mi madre y yo hablemos mucho más. Y aunque aún hay cosas que no comprendo, creo que sé lo suficiente. Después de que Josh desapareció, sus padres hicieron todo lo posible por encontrarlo. Desde el primer día, la policía sugirió que contactaran a los padres de todos los amigos de Josh para ver si estaba con ellos. Lo hicieron, por supuesto, pero nadie lo había visto ni tenía idea de dónde podría estar. La policía no había podido aportar información nueva sobre el paradero de Josh, a pesar de que recibieron varias llamadas anónimas de una mujer instándoles a comparar este caso con otro por acoso que se había abierto 6 años antes. Si el agarre de la madre de Josh sobre el mundo se aflojó cuando su hijo desapareció, se rompió cuando Verónica murió. Había visto morir a muchas personas en el hospital, pero no hay cantidad de desensibilización que te proteja de la muerte de tu propio hijo. Visitaba a Verónica 2 veces al día mientras se recuperaba en otro hospital, una vez antes de un turno y otra después. El día antes de que Verónica muriera, su madre salió tarde del trabajo, cuando llegó al hospital, Verónica ya había fallecido. Fue demasiado para ella, y en las semanas siguientes, se volvió más inestable. A menudo vagaba afuera, gritando que Josh y Verónica volvieran a casa. Hubo varias noches en que su marido la encontró deambulando por mi antiguo vecindario, a medio vestir y buscando frenéticamente a su hijo y a su hija. Debido al deterioro mental de su esposa, el padre de Josh ya no pudo viajar por trabajo y empezó a aceptar empleos de construcción peor pagados para poder estar más cerca de casa. Cuando comenzaron a urbanizar el terreno junto al afluente, unos 3 meses después de la muerte de Verónica, el padre de Josh pidió todos los puestos disponibles y lo contrataron. Estaba cualificado para dirigir las obras, pero tomó un trabajo como jornalero, ayudando a enmarcar, limpiar y cualquier otra cosa necesaria. Incluso aceptó trabajos a destajo, cortar céspedes, reparar cercas, cualquier cosa para no viajar. Empezaron a limpiar los bosques del área junto al tributario para transformar la tierra en propiedad habitable. Al padre de Josh le encargaron nivelar un lote recientemente deforestado, y ese trabajo le garantizaba varias semanas de empleo. En su tercer día, llegó al punto que no podía nivelar. Cada vez que pasaba con la excavadora, el terreno quedaba más bajo que el resto. Frustrado, se bajó de la máquina para inspeccionar. Tentado a rellenar con más tierra, sabía que eso solo sería una solución estética y temporal. Había trabajado en construcción años y sabía que las raíces de árboles grandes recientemente segados se descomponen, dejando puntos débiles en el suelo que afectarían las cimentaciones. Ponderó sus opciones y decidió cavar un poco con una pala por si el problema era superficial y no necesitaba traer una máquina de otro sitio. Y, como mi madre describió el lugar, supe que había estado allí antes de que la tierra se removiera y antes de que la llenaran. Sentí una opresión en el pecho. Cavó un hoyo de unos 3 pies, cerca de 1 metro, hasta que la pala chocó con algo duro. Golpeó la pala para medir el grosor de las raíces y la densidad hasta que, de pronto, la pala atravesó la resistencia. Confundido, agrandó el hoyo. Alrededor de media hora después de excavar, quedó parado sobre una manta marrón que cubría una caja, de unos 7 pies por 4, aproximadamente 2 metros por 1 metro. Nuestras mentes trabajan para evitar la disonancia. Si sostenemos una creencia con suficiente fuerza, rechazamos pruebas en contra para mantener la integridad de nuestra comprensión del mundo. Hasta el siguiente instante, a pesar de lo que todos los sentidos indicaban, pese a que una pequeña parte asfixiada de sí mismo entendía que sostenía su peso, aquel hombre creyó saber que su hijo seguía vivo. Mi madre recibió una llamada a las 6 de la tarde. Supo quién era, pero no comprendía lo que decía. Lo poco que entendió la hizo salir de inmediato. Abajo. Ahora. Hijo. Por favor, Dios. Cuando llegó, halló al padre de Josh sentado perfectamente quieto con la espalda hacia el hoyo. Sostenía la pala tan fuerte que parecía que iba a partirse, y miraba al frente con ojos tan inertes como los de un tiburón. No respondía a nada y solo reaccionó cuando ella intentó tomarle la pala con suavidad. Arrastró la mirada hacia ella y dijo, «No lo entiendo». Repetía eso como si hubiera olvidado las demás palabras.
Mi madre lo oyó murmurar mientras caminaba junto a él para mirar dentro del agujero. Me dijo que deseó haberse arrancado los ojos antes de asomarse al cráter y le dije que sabía lo que iba a decir y que no necesitaba continuar. Miré su rostro y mostraba tal desesperación que me revolvió el estómago. Comprendí que ella había sabido esto casi 10 años y esperaba no tener que contármelo. Por eso nunca encontró las palabras adecuadas para describir lo que vio. Y al sentarme aquí, me resulta igual de difícil articularlo. Josh estaba muerto. Su rostro, hundido y contorsionado, parecía haber absorbido toda la miseria y la desesperanza del mundo. Un olor asfixiante a descomposición se elevaba del ataúd y mi madre tuvo que cubrirse la nariz y la boca para no vomitar. Su piel estaba agrietada, casi crocodílica, y una corriente de sangre que siguió esas líneas se había secado en su cara tras arrancar y apilar la madera alrededor de su cabeza. Sus ojos yacían medio abiertos, mirando hacia arriba. Ella dijo que, por su aspecto, no llevaba mucho tiempo muerto. El tiempo no había traído la degradación que borrara el terror y el dolor ahora grabados en su rostro. Parecía que había fijado la mirada en ella, su boca abierta como una súplica demasiado tardía. El resto de su cuerpo no se veía. Algo lo cubría. Era un hombre grande que yacía boca abajo encima de Josh. Y, mientras la mente de mi madre se esforzaba por comprender lo que sus ojos intentaban contarle, ató cabos con la forma en que aquel hombre se acomodaba. Lo sujetaba. Sus piernas yacían inmóviles por la muerte, enredadas como lianas. Un brazo reposaba bajo el cuello de Josh, para luego abrazarlo y que quedaran más juntos aún. A medida que la luz del sol atravesaba los árboles, su brillo se reflejó en algo prendido a la camisa de Josh. Mi madre se inclinó sobre las rodillas y levantó el cuello de su camisa sobre la nariz para bloquear el olor. Cuando vio lo que el sol había atrapado, sus piernas la traicionaron y casi cayó al ataúd. Era una foto. Era una foto mía cuando era niño. Dio un paso atrás, jadeando y temblando, y chocó con el padre de Josh, que aún estaba sentado con la espalda hacia el hoyo. Entendía por qué la había llamado, pero no pudo decirle lo que había ocultado a todos durante todos esos años. La familia de Josh nunca supo de la noche en la que me desperté en el bosque. Ahora supo que debió haberles contado, pero decirlo ahora no serviría de nada. Sentada, apoyada contra el padre de Josh, él habló: no puedo decírselo a mi mujer. No puedo decirle que nuestro nene. Su discurso se detenía en sollozos mientras hundía el rostro húmedo en las manos llenas de tierra. Ella no pudo soportarlo. Tras un momento se levantó, aún temblando, y bajó al ataúd. Con un sollozo final, se adentró en el féretro. El padre de Josh era un hombretón, pero no tan grande como el hombre en la caja. Agarró la parte trasera del cuello del hombre y tiró con fuerza. Era como si intentara sacar al sujeto del hoyo en un solo movimiento, pero el cuello se desgarró y el cuerpo volvió a caer sobre Josh. ¡Hijo de puta! Agarró al hombre por los hombros y lo arrastró hasta que quedó fuera de Josh y quedó sentado torpemente contra la pared del cajón. Lo miró y retrocedió un paso. ¡Oh Dios, no, 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 por favor, Dios, no! En un movimiento que, a la vez, fue luchado y poderoso, lo levantó y empujó el cadáver completamente fuera de la tierra y ambos oyeron el sonido de vidrio rozando madera. Era una botella. Se la tendió a mi madre. Era éter. ¡Oh, Josh! ¡Oh, Josh! Sollozó. Mi niño, mi bebé, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Qué te hicieron? Mientras mi madre miraba al hombre que ahora yacía de cara hacia arriba, se dio cuenta de que estaba frente a la persona que nos había perseguido la vida durante más de una década. Lo había imaginado muchas veces, siempre malvado y aterrador, y los sollozos del padre de Josh parecían confirmar sus peores temores, pero al mirar su rostro pensó que no era lo que había imaginado. Era solo un hombre. Al mirar su expresión congelada, en realidad parecía serena. La comisura de sus labios estaba apenas levantada. No era la sonrisa esperada de un maníaco de película o de un demonio. Era una sonrisa de contento o satisfacción.
Era la sonrisa del éxtasis. Era la sonrisa del amor. Al bajar la vista y ver una enorme herida en su cuello donde la piel había sido arrancada, al principio se sintió aliviada al pensar que la sangre no era de Josh. Pero ese consuelo fue breve al darse cuenta de lo equivocada que estaba. Estaban vivos. Josh debió haber mordido el cuello del hombre en un intento por liberarse. Y aunque el hombre había muerto, Josh no podía moverse. Empecé a llorar al pensar cuánto tiempo podría haber permanecido allí. Mi madre rebuscó en los bolsillos del hombre buscando una identificación, pero solo encontró un papel. Había un dibujo de un hombre de la mano con un niño, y junto al niño unas iniciales, las mías. Me gusta pensar que recuerda esa parte mal, pero nunca lo sabré seguro. Mientras el padre de Josh sacaba a su hijo del hoyo, mi madre guardó el papel en su bolsillo. Él no dejaba de murmurar que el pelo de su hijo había sido teñido. Lo había sido. Ahora era castaño oscuro, y vestía ropa demasiado pequeña. Tras colocar delicadamente al chico sobre la tierra blanda, el padre empezó a registrar los bolsillos de su hijo. Oyó un crujido. Con cuidado, sacó un papel doblado del bolsillo de Josh. Lo miró, pero parecía perplejo. Lo pasó a mi madre sin darse cuenta, y ella tampoco lo reconoció. Le pregunté qué era. Me dijo que era un mapa y mi corazón se hizo trizas. Era el mapa que debía estar terminando para su regalo de cumpleaños. Encontré extraño esperanzarme en que no lo hubieran secuestrado mientras lo completaba, como si eso importara ahora. Oyó un sollozo del padre de Josh y lo vio empujar el cuerpo del hombre de vuelta a la tierra. Al caminar de regreso hacia la máquina que había marcado el punto, puso la mano sobre el bidón de gasolina y se detuvo con la espalda hacia mi madre. Debes irte. Lo siento tanto. No es tu culpa. Yo lo hice. No puedes pensar así. No había nada, intervino en voz plana, casi sin emoción. Hace como un mes, un tipo se me acercó mientras limpiaba en otro terreno en desarrollo. Me ofreció ganar algo de dinero extra, como mi mujer no está bien, lo acepté. Me dijo que unos chicos habían cavado un montón de agujeros en su propiedad y me ofreció $100 por rellenarlos. Dijo que quería sacar fotos para la compañía de seguros primero. Pero si volvía después de las 5 de la tarde al día siguiente, estaría bien. Pensé que el tipo era un tonto, ya que sabía que limpiar ese lote iba a ser necesario, así que alguien lo tendría que hacer de todas formas. Pero necesitaba el dinero, así que acepté. No creí que tuviera siquiera $100, pero me dio el billete y hice el trabajo al día siguiente. Estaba tan agotado que no pensé más en ello hasta hoy, cuando lo saqué de encima de mi hijo. Señaló la tumba y sus emociones empezaron a salir mientras rompía en sollozos. Me dio la impresión de que decirlo en voz alta le obligó a asumir lo ocurrido, y se desplomó en la tierra llorando. Mi madre no supo qué decir y se quedó allí en silencio lo que pareció una eternidad. Finalmente, preguntó qué pensaba hacer con Josh. Su último lugar de descanso no estaría ahí con ese monstruo. Cuando se dio la vuelta al llegar al auto vio humo negro elevándose y difuminándose contra el cielo ámbar y esperaba, contra toda esperanza, que los padres de Josh pudieran salir adelante. Me fui de la casa de mi madre sin decir mucho más. Le dije que la quería y que hablaríamos pronto, pero no sé qué significa pronto para nosotras ahora. Entré en mi coche y me fui. Comprendí por qué los acontecimientos de mi infancia se habían detenido años atrás. De adulto veo las conexiones que a un niño se le pierden porque ve el mundo en instantáneas más que en secuencia. Pensé en Josh. Lo amaba entonces y lo amo aún. Lo extraño más ahora que sé que nunca lo volveré a ver. Me encuentro deseando haberlo abrazado la última vez que lo vi. Pensé en sus padres, en cuanto perdieron y en lo rápido que llegó esa pérdida. No saben de mi conexión con esto, pero ya no podría mirarlos a los ojos. Pensé en Verónica. Solo la conocí bien más tarde en mi vida, pero en esas breves semanas creo que realmente la quise. Pensé en mi madre. Luchó tanto por protegerme y es más fuerte de lo que yo jamás seré. Intenté no pensar en el hombre y en lo que le hizo a Josh por más de 2 años.
Sobre todo, pensé en Josh. A veces desearía que no se hubiera sentado frente a mí aquel día en kindergarten. Que nunca hubiera sabido lo que es tener un amigo de verdad. A veces me gusta soñar que está en un lugar mejor, pero eso es solo un sueño y lo sé. El mundo es un lugar cruel, empeorado por el hombre. No habría justicia para mi amigo, ningún enfrentamiento final, ninguna venganza. Para todos, salvo para mí, había terminado hacía casi una década. Te extraño, Josh. Siento que me eligieras, pero atesoraré siempre los recuerdos de ti. Éramos exploradores. Éramos aventureros. Éramos amigos.